habéis pillado. Como Jonathan Giraldez, realmente, porque sí, iba de incógnito, gente, igual que Jonathan Giraldez en el Washington Spirit. Bueno, parece ser que Michelle Kang vuelve al ataque, parece ser que volvemos a tener cositas del mercado, volvemos a tener cositas del ex entrenador del Fútbol Club Barcelona, y parece que Michelle Kang quiere copiar al Fútbol Club Barcelona. Sí, así es, lo siento mucho. Y si no lo quiere copiar, realmente quiere destruir a su mayor rival, que, oye, puede ser una buena estrategia, más o menos lícito, pero a mí me parece cuanto menos bastante patético. Empezamos. Vamos allá, vamos a empezar con este fantástico culebrón, gente, porque yo se lo contaba a mi madre y estaba flipando, porque sí, es un culebrón. Para los que acabáis de llegar aquí, Michelle Kang es la actual dueña del Washington Spirit, la actual dueña del Olympique de Lyon, que ahora es Olympique de Lyon Lyoneses, o sea, una fumada histórica, un rebranding que han tenido pues para darle una marca nueva y que no sea como la sección femenina del Olympique de Lyon, sino un club en sí, digamos. Dicho esto y poniéndonos en situación, sabéis perfectamente quién es Jonathan Giraldez, y si no os digo quién es el ex técnico del FC Barcelona, el predecesor de Pere Romeu, y con el cual ganamos 2 Champions y muchos más títulos, y personalmente, para mí, el mejor entrenador que ha pasado por las filas del FC Barcelona femenino. Dicho lo cual, ¿por qué digo que es un culebrón? Porque cuando Jonathan Giraldez se rumoreaba que iba a salir del Barça, que oye, esto es ley de vida y al final puede pasar, lo que verdaderamente pasó es que dio estas declaraciones, en las cuales decía que no iba a competir en Europa, que no iba a competir contra el Barça y que sus objetivos iban más por tener nuevos retos y probar nuevas cosas, ¿no? Entonces nos enteramos de que se iba a entrenar al Washington Spirit, un equipo de la liga estadounidense con el que iba a contar con mucho dinero. Pero claro, aquí habían como unos cuantos, digamos, piezas sueltas que de alguna forma conducían a lo que acaba de pasar ahora. Y es que Jonathan Giraldez ha fichado por el Olympique de Lyon. ¿Por qué digo piezas sueltas en este culebrón? Porque Markel Zubizarreta, que era el director deportivo del Barça en época Jonathan Giraldez y que fue el que hizo muchos de los fichajes de los que ahora estamos disfrutando, de otros no tanto, está en el Olympique de Lyon ejerciendo pues su trabajo. Claro, todo esto entre que Kang era digamos que ponía la pasta en un equipo y ponía la pasta en otro, aunque tuviera, digamos, a esos dos amiguísimos en distintos equipos, de alguna forma olía la cosa bastante mal. Aún así, de alguna forma, nos fiamos o confiamos, digamos, en la palabra de Jonathan Giraldez, quien dijo que no iba a competir contra el Barça. ¡Oh, sorpresa! Cuando te ponen un cheque en blanco, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente lo que muchos del staff del Barça pasado e incluso, voy a decirlo, actual, han aceptado ofertas de Kang, han aceptado ese dinero y se han querido pirar del Barça. Ok, hasta aquí todo perfecto, todo maravilloso, pero ¿en qué momento decides irte del Barça a un rival directo de Champions? Feo. Está feo, cuanto menos, está bastante feo. Voy a sacar la libreta porque tengo varias cosas que decir sobre este tema y la verdad es que no me voy a callar, porque sí que es verdad que muchos, pocos fans del Olympique de Lyon que estaban en mis citados, parece ser que les ha molestado un poco que dijera que se copiaran del modelo Barça, me han dicho que lloramos demasiado. No es que lloremos, es que simplemente, pues de alguna forma choca bastante ver esto cuando tu ex técnico ha dicho otras declaraciones. Vamos a dejarlo ahí. Es verdad que creo que igual no es copiar el modelo Barça, porque copias el modelo Barça siendo el Olympique de Lyon y teniendo todas las Champions que has tenido y todo el éxito que has tenido con una fórmula de éxito que te ha resultado muy beneficiosa.
ganando más Champions que el Barça y de forma probablemente mucho más contundente, teniendo un monopolio de Champions. ¿De verdad quieres formar un equipo hecho y derecho a las medidas del Barça, de ese Barça ganador de Champions? ¿O realmente quieres debilitar a tu máximo rival ahora mismo, que es el Barça en Champions? Porque creo que va más bien por la segunda. Siendo la primera o siendo la segunda, me parece bastante poco agraciado el hecho de que Jonathan Giraldez precisamente diga esto respecto a su fichaje del Olympique de Lyon, de crear un nuevo proyecto y de alguna forma impartir su estilo de juego. Esto entraremos luego, pero ¿qué equipo vas a crear? ¿Qué club realmente vas a crear? ¿Una copia? ¿Un club para debilitar al rival? Cuando realmente Michel Kang dijo esto, que no iba a debilitar al rival para formar su club, yo creo que estas cosas no se están cumpliendo. Yo creo que nos están mintiendo a cara descubierta. Y creo que por eso, más bien, vienen las quejas, vienen, digamos, el enfado culé. No tanto porque Jonathan Giraldez se haya ido al Olympique de Lyon, que al final pues puede ser ley de vida de un entrenador también, igual que se piran las jugadoras, ¿no? Pero ¿lo es cuando has dicho que no lo harías? Yo creo que ahí es donde viene la falsedad. Dicho esto, ¿me preocupa ahora mismo este proyecto que se está creando? Pues para mí es un sí y un no. No me preocupa en el sentido del Barça, porque sé que a golpe de talonario y de cheques en blanco no vas a conseguir el Barça ganador de Champions, porque el Barça ganador de Champions fue un conjunto de cosas. Fue Jonathan Giraldez, Markel Zubizarreta, el staff de ese momento y las jugadoras de ese momento. Pero sobre todo, fueron dos cosas que no se pueden comprar, que es el estilo del Barça y la afición. Porque sí, pienso que la afición del Barça también hace de jugadora 12. Y es muy importante, fue muy importante en muchas de las victorias del Barça en Champions, en Liga y en todos los trofeos que consiguió Jonathan Giraldez y Markel Zubizarreta. Ellos tenían un Ferrari. ¿Se puede comprar ese Ferrari? Se puede comprar ese Ferrari. ¿Pero ese Ferrari correrá como lo hacía el Barça? Igual no. De alguna forma me da miedo en ese sentido, porque sí que creo que pueden comprar todo lo que quieran. Sí, me da miedo porque sé la información que se ha estado manejando y me da miedo todos los cheques en blanco que se han estado poniendo encima de la mesa de jugadoras, staff, cuerpo técnico, etcétera, etcétera, etcétera del Barça. Por tanto, en ese aspecto sí que me da miedo que el no límite de fichas que hay ahora mismo para el Olympique de Lyon pueda generar un drama para el Barça en cuanto a enfrentarse a ese rival o en cuanto a incluso robarnos piezas bastante fundamentales del Barça. Pero lo dicho, nunca van a ser el Barça ganador de Champions. Igual que nunca podrían ser el Arsenal ganador de Champions, porque el fútbol consiste en crear tu propia identidad, tu propio club, tu estilo de juego. Reside ahí la capacidad del técnico también. Entonces, ¿le van a comprar todo lo necesario a Jonathan Giraldez? Sí. ¿Será un buen equipo el Olympique de Lyon? Sí, también. ¿Va a ser el segundo Barça como intuyo que quiere Michel Kang? No, porque creo que nunca va a poder serlo. No van a poder replicar el proyecto, van a poder debilitarlo, eso sí, de hecho lo están haciendo, porque las ofertas siguen ahí. Y ahí me da un poco más miedo, porque creo que ahora mismo el Barça tiene muy poco planificación a futuro. Y es una de las cosas que a mí me da miedo con este, digamos, nuevo Barça, o este relevo generacional del que hablamos en el vídeo anterior, ¿no? Creo que esta reconstrucción o readaptación, digamos, puede verse repercutida por que una persona vaya a tus jugadoras, a tu staff o a quien sea y diga: toma, este dinero para ti, te vienes conmigo, toma. ¿Por qué? Pues porque debilita tu planificación a futuro, te fuerza a que planifiques o a que veas más allá, y tienes ahí a una fuerza, a un ente que va a ponerte todo el dinero y te va a forzar
a hacer cosas que quizás no quieres hacer. O no puedes, incluso porque recordemos la situación económica del Barça en estos momentos, que solo hay un fichaje pendiente, que es el de Laia Aleixandri. De esto también hablaremos en próximos vídeos. Igualmente, me diréis, Andrea, ¿pero Jonathan Giraldez en el Washington Spirit ha conseguido replicar lo que hizo en el Barça? No. No lo ha conseguido en el Washington Spirit. No ha intentado implantar su estilo de juego, que es el estilo de juego Barça, con unas jugadoras que no sabían llevarlo a cabo. Por lo que me da más la razón todavía. No estoy diciendo que el Olympique de Lyon no vaya a ser un buen equipo e incluso que esto de cara al futuro del fútbol femenino pueda repercutir, porque es precisamente eso. Creo que ahora mismo no va a afectar en exceso, porque de alguna forma también van a necesitar piezas que sepan adaptarse a ese estilo de juego que pocas jugadoras saben llevar a cabo, pero sí que pienso que tener a un ente tan grande que ponga la pasta va a ser un poco de jodienda para el fútbol femenino y va a complicar sobre todo la planificación a futuro de todos los equipos, ya no solo digo el Barça, me centro en el Barça porque sé que Michelle Kang está bastante obsesionada con el equipo y con el club, pero ya de todo el mundo. Y es lo que me molesta un poco, que es verdad que hemos entrado en un cambio de mercado, en un mercado mucho más abierto y con mucha más pasta encima de la mesa, algo más tirando al masculino y menos del buenquedismo de me espero a que esta jugadora sea libre porque tal y porque cual, y arriesgándote más, pero es que tener a una persona que tenga mucha pasta y fichas ilimitadas, tienes que considerar un mercado donde esa señora va a tener su propio mercado y tú vas a tener un mercado igual poco competitivo. Es que cuidado porque se está abriendo una veda peligrosa para mí. Pero bueno, gente, estas son las noticias. Ponedme en comentarios qué os ha parecido el vídeo, dale me gusta, suscribíos y ponedme si os da miedo este Olympique de Lyon o si pensáis que de alguna forma Jonathan Giraldez nos ha traicionado, pero bueno, aquí lo lleváis. Venga, hasta luego. Gracias por verme, gente. Chao.